Bueno, hola a todos de nuevo, bienvenidos al tercer tutorial. En este caso vamos a ver ciclos. Bueno, como habrán leído en las clases, tenemos dos tipos de ciclos, un ciclo exacto y un ciclo inexacto. ¿Cuándo utilizar cada uno de ellos? El ciclo exacto va a ser cuando sabemos la cantidad de veces que tiene que ejecutarse un bloque de código, y un ciclo inexacto va a suceder cuando no sabemos la cantidad de veces, sino que va a darse por una determinada condición. Vamos a empezar con el ciclo exacto. El ciclo exacto lo vamos a utilizar a través de la estructura for. En este caso lo que vamos a hacer es un programa en el que yo voy a tener 10 empleados y voy a ingresar los sueldos de esos 10 empleados y voy a tener que calcular el total de sueldos a pagar del mes de la empresa. Entonces vamos a primero, como siempre, en este caso yo ya tengo la estructura que ya conocemos que hay que utilizar en todos los programas, y vamos a declarar las variables. Voy a usar una i, que después vamos a ver para qué es. Voy a usar sueldo para ingresar el sueldo y total para calcular el total. Acuérdense, los contadores y los acumuladores, que son esas dos estructuras que sirven, que son variables que guardan en sí mismo un dato y el que yo ingreso se suma a lo que ya estaba, es decir, acumula o cuenta. Estos, como nunca pisan lo que ya está, sino que siempre se agrega a lo que ya estaba dentro de esa variable, antes de empezar a procesar tengo que inicializarlas en 0. ¿Por qué? Porque si no va a tener dentro basura en esa posición de memoria de alguna ejecución anterior o de algún otro programa, y cuando yo sume mi nuevo sueldo va a arrastrar lo que ya tenía en memoria que no es de mi programa. Entonces, total lo tengo que poner en 0 al principio, y después cuando ya vaya a acumular la primera vez va a guardar el primer valor y luego va a ir acumulando sin traer ninguna basura de memoria. Entonces, ahora lo que vamos a hacer es la sentencia for. La sentencia for, acuérdense que era para una iteración de determinada cantidad de veces. En este caso yo lo voy a hacer 10 veces. ¿Y cómo se estructura dentro de esta sentencia? Entre paréntesis yo voy a poner, primero voy a tener que utilizar una variable para poder contar. En este caso es esa i que declaré al principio. Entonces pongo i igual a 1, porque va a comenzar valiendo un 1 esa i, punto y coma, mientras i sea menor o igual a 10, es decir, hacelo de 1 a 10, punto y coma, y más. ¿Qué es este más? Que va a ir incrementándose de 1 en 1. Entonces, i empieza valiendo 1. Va a llegar hasta que sea igual a 10, ¿sí? Y voy incrementando en 1. Esto es, desde 1, mientras sea menor o igual a 10, y incrementándose en 1. Esto podría yo incrementarlo en 2, por ejemplo. O acá poder poner mientras sea menor a 11, que es lo mismo que menor o igual a 10. ¿Se entiende? Entonces, una vez que yo ya tengo la sentencia for, no termina con punto y coma, funciona igual que el if. ¿Por qué? Porque vamos a tener que abrir llaves. Entonces, dentro de las llaves, ¿yo qué voy a decir? Voy a pedirle al usuario que ingrese el sueldo del empleado. ¿Para qué puse este i acá? Es para que me aparezca ingrese el sueldo del empleado 1, ingrese el sueldo del empleado 2, ingrese el sueldo del empleado 3. Esta i es la que va a irse incrementando en el for en cada iteración.
Y a través de la máscara yo le digo que lo vaya agregando en este texto. Primero va a decir 1, después va a decir 2, después va a decir 3 y así sucesivamente. Bueno, ¿qué pasa ahora? Yo las 10 veces voy a ingresar un sueldo distinto que se me va a ir reemplazando. Entonces, para no perder ese valor, lo tengo que ir acumulando en el total que necesito. Y yo voy a decir que total es igual a total, es decir, lo que yo ya tengo dentro de esa variable, más la nueva. Entonces, la primera vez total valía 0. Ingreso el primer sueldo y va a ser, total va a ser igual a 0 más el primer sueldo, pongámosle que es 100. La segunda vez va a ser 100 es igual, o sea, total es igual a 100 más el nuevo sueldo que supónganse que es 200, guarda 300. La tercera vez es 300 más el nuevo sueldo y así sucesivamente las 10 veces. Eso es un acumulador. Acumula una variable que va tomando el valor que se ingresa en pantalla. Cuando termina el for, es decir, esto se va a ejecutar 10 veces, ahora yo tengo que mostrar en pantalla el resultado de total. Bueno, vamos a guardarlo como tercer ejemplo y vamos a ejecutarlo. Ingreso el sueldo del empleado 1, 100. Uy, no funcionó. Vamos a ver qué es lo que pasó. Ah, me faltó acá el Apperson. Quiere decir que no sabía dónde guardar la variable que yo ingresaba. Ahora vamos a ver si. Lo importante es aprender también a reconocer los errores, a leerlos cuando son errores de sintaxis acá abajo y cuando son de compilación, perdón, de ejecución, en el momento de ejecución, que hay algo que falla, también reconocer dónde falla. En este caso me falló cuando yo ingresé el 100, o sea que era por acá el asunto. Ahora me aparece el segundo, 300, 400, 500. Pongo números fáciles para no marear la prueba de escritorio. El total de los sueldos es de 5.500. ¿Dio bien? Terminamos y ahí tenemos lo que es el ciclo for. Ahora, una vez que ya tenemos les voy a mostrar cómo hacer exactamente lo mismo, pero con un while. En este caso, yo no sé la cantidad de empleados que voy a ingresar, entonces no puedo hacerlo con un for de 10, porque no sé cuántos voy a ingresar. Vamos a borrar esto. El resto queda igual. Entonces mi while va a ser cuando yo voy a tener que pedirle al usuario que ingrese el número de empleados. Y le voy a decir que ingrese sus sueldos hasta que el número de empleados sea igual a 0. Cuando esto suceda, cuando yo ingreso número de empleados 0, corta mi ciclo y muestra el resultado. Entonces lo primero que tengo que pedir es que me ingrese el número de empleados. Me falta poner empleado acá. Bueno, ingresa el número de empleado. Lo guardo en la variable empleado. Entonces ahora vamos a hacer la sentencia while. While es mientras. ¿Mientras qué cosa? Mientras empleado sea distinto de 0. Llaves. Entonces, mientras la variable que yo acabo de ingresar sea distinta a 0, esto va a seguir pasando todas las veces que sea hasta que
empleado sea 0. Distinto se escribe así, con un signo de admiración que cierra y un igual. Eso significa distinto. Entonces, para que este ciclo se vuelva a ejecutar, yo al final tengo que volver a pedir que me ingrese el empleado, porque si no, no se itera de nuevo. Entonces, vuelvo a poner estas dos sentencias antes de cerrar la llave del while. Ingreso el número de empleado, guardo el empleado. ¿Ese empleado es distinto de 0? Sí. Va a entrar, va a pedir el sueldo del empleado, lo va a acumular y ahora va a decir ingresa el número de empleado de vuelta. Si este empleado es distinto de 0, vuelve a ejecutarse. Cuando acá reciba un 0, esta condición no se va a cumplir más, va a salir y va a mostrar el total. Vamos a probarlo. Ingreso al empleado 1. Ingrese el sueldo, por considerar 46, creo que lo escribí yo. Vamos a probar. 2. Ingrese el número del empleado, 2. No, 46 está escrito en algún lado, o lo está trayendo de algún lado. Vamos a probar. A ver, ¿dónde está? Acá. Ah, claro, y ya no es nada. Perdón, ahora tengo que poner empleado. Porque y era del for, entonces me trajo algo que ya no sirve. Era eso. Ah, eso me sirve para mostrarles algo. Me trajo un 46, porque en algún momento en esa variable quedó guardado un 46, que es basura, que no es de mi programa. Por eso es importante que a veces pongamos ciertas variables, como los contadores y los acumuladores, en 0. Bueno, ahora sigamos. Empleado 1, ingresa el sueldo del empleado 1, 100. Ingresa el número de empleado, 2. Ingresa el sueldo del empleado 2, 200. Ingresa el número de empleado, 3. Ingresa el sueldo del empleado 3, 300. Y ahora voy a poner el número de empleado 0 para que termine mi ejecución. El total de sueldos es de 600. La cuenta dio perfecto y terminó el ciclo, que es lo que yo quería. Así que bueno, esta es un tutorial sencillito para aprender cómo funciona un for y cómo funciona un while. Bueno, nos vemos en el próximo tutorial. Espero que les haya servido.